La bienvenida, como siempre, cada acto que celebramos aquí en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella. En esta ocasión, algo interesante y al mismo tiempo nada más que ver el enunciado ya es interesante, más que interesante. Pero va a dar las gracias a Alejandro Criado, del Instituto Cisneros, y que en esta ocasión pues he hablado poquito, pero lo suficiente para saber que es una persona entrañable. Don Pedro Fernández Barbadillo, él nos va a acercar a la españolidad de Gibraltar en la historia y en el derecho internacional dentro del ciclo de conferencias de la hispanidad. Por lo tanto, le voy a pasar los micrófonos a Alejandro. Muchas gracias por venir, repito, y hay paso para Alejandro. Bueno, pues muy bienvenidos a todos. Muchas gracias por esta asistencia a esta conferencia, que yo creo que es muy interesante y a la que yo creo que hay que agradecer a Morata y a Pedri que estemos aquí, a Rodri, perdón, que estemos aquí hablando de este tema, porque ellos lo han puesto de actualidad. Bien, vamos a analizar la materia de la españolidad de Gibraltar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista histórico. Yo voy a hacer una pequeña introducción jurídica del derecho internacional que posteriormente se va a completar con la conferencia en sí desde el punto de vista histórico, que es lo que realmente esa historia de Gibraltar, de la españolidad de Gibraltar, es lo que ha hecho que Naciones Unidas a día de hoy siga considerándola como una colonia a descolonizar. Bien, la historia de Gibraltar, como todos sabréis, empieza en 1713 con el Tratado de Utrecht, en el cual ese tratado se cede al Reino Unido Gibraltar, se cede la ciudad, el castillo, el puerto, defensa, etcétera, pero se cede sin jurisdicción, es decir, se cede como lo que es una cesión militar y se cede sin comunicación abierta al mar, es decir, a tierra, es decir, se cede de alguna forma como una fortaleza militar con una función estrictamente militar. Bien, como consecuencia de los años 50 empieza a haber un proceso de descolonización a nivel mundial y evidentemente Reino Unido, que hay que decir que ha defendido y defiende muy bien su postura, hay que reconocerlo, planteó a Naciones Unidas el defender el Gibraltar como un territorio no autónomo, es decir, como apartarlo de lo que era la descolonización. Y frente a esa propuesta, España, concretamente Jaime de Piñés, que es el responsable o el embajador de España en Naciones Unidas, pues lo que planteó fue defender la españolidad de Gibraltar. Y hubo, a partir de septiembre del 63, hubo en el Comité de los 24, el encargo de la descolonización, pues se trató, hubo varias semanas de debates sobre Gibraltar. Inglaterra pues planteó su postura, la defendió muy bien, planteó el Tratado de Utrecht como el título de la soberanía sobre Gibraltar y además los ciudadanos de Gibraltar respecto al acomodo que tienen a la situación actual. Por su parte, Jaime de Piñés pues defendió por una parte que esa cesión que había sido militar se había convertido en una colonia, que es precisamente lo que en aquella época pues empezó a estar de moda, digamos, a eliminar todas esas colonias. Y fundamentalmente España defendió la resolución 1514 de Naciones Unidas, que habla sobre, y lo voy a leer, todo intento conducente a la desintegración total o parcial de la unidad nacional o de la integridad territorial de un país es incompatible con los objetivos y principios de Carta de Naciones Unidas. Es decir, de alguna forma Naciones Unidas lo que defiende desde el año 60 es la integridad territorial y España defendió la integridad territorial. Por su parte, el ministro Castella, de su época, pues también habló de las repercusiones económicas, el ánimo de los españoles y, sobre todo, habló de algo pues que yo creo que elogia lo que es la postura española en este caso, que ha sido la renuncia absoluta siempre al uso de la violencia y el respeto de los procedimientos pacíficos, que yo creo que es algo encomiable en nuestro caso. Y en octubre del 64 se produce esa resolución que está vigente de Naciones Unidas, que establece claramente la españolidad de Gibraltar. Gibraltar se reconoce como una colonia, como parte del proceso descolonizador y, por tanto,
invita a Reino Unido y a España a iniciar conversaciones sin demora para esa devolución de Gibraltar. Si nos vamos a la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, todo lo que he contado está ahí reflejado perfectamente. Es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores, si buscáis la palabra Gibraltar, está perfectamente reflejada cuál es la postura del Gobierno de España, cuáles han sido las resoluciones que yo acabo de contar y que están en la página web, y cuáles han sido el resto de resoluciones. Hubo una en Lisboa en el año 80, otra en Bruselas en el 84, y ya a partir del año 86 pues ha habido otro tipo de actuaciones por parte de España, que conocéis. En todo caso, y lo importante, y ya con esto voy a dar paso al ponente, la postura de Naciones Unidas respecto a la españolidad de Gibraltar ha sido precisamente porque forma parte del territorio español. ¿Y por qué forma parte del territorio español? Bueno, pues vamos a hablar de cuál es la historia de este territorio, que actualmente es, como digo, es una colonia, y cuál es la situación y perspectivas de futuro, pues que son las que son. El Tratado de Utrecht sigue en vigor, por tanto, en cualquier momento se puede aplicar, y dice claramente que no habrá comunicación entre este territorio y tierra. Pues yo sin más le voy a dar paso a Pedro Fernández Barbadillo, que creo que es conocido porque ya ha dado una conferencia aquí. Él es historiador, él además tiene una bibliografía muy amplia en libros sobre la historia de España, y concretamente, pues, para aquellos que estéis interesados, él ha traído varios ejemplares de su libro Historia desconocida del Imperio Español, que de Almuzara, creo que es el libro lo tenéis aquí por si queréis alguno, pues comprarlo y que os lo firme el autor. Bueno, pues yo sin más agradecerle a Pedro Fernández Barbadillo tenerle aquí, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Pues, buenas tardes a todos vosotros. Muchísimas gracias por venir en esta tarde de viernes. También gracias a Salvador de la Peña por acogerme aquí en el Casino de Marbella, y a Alejandro por la invitación. Y felicidades a todos vosotros, porque hoy es la fiesta de San Pedro de Alcántara, ¿no? Mañana. Yo mañana todavía estoy, así que lo podemos celebrar. Hoy San Lucas de los médicos. San Lucas de los médicos. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, entonces, como ha dicho aquí Alejandro, de la españolidad de Gibraltar. Bueno, muchos de los aquí presentes pues hemos estudiado Derecho, y creo que nos habrán contado, al menos a mí me contaron, que para ganar un pleito hacían falta 3 condiciones. La primera, tener razón. La segunda, saber exponerla. Y la tercera, que te la den. En la reclamación de España sobre Gibraltar, la verdad es que España, primero, tiene razón. Tiene la razón histórica, jurídica, económica y hasta moral. Lo que ha mencionado Alejandro en una de las declaraciones de la ONU. Porque España tiene derecho a recuperar su unidad nacional. El otro punto, saber exponer la razón. Hombre, lo ha hecho en los foros internacionales. Y hace 60 años que se van a cumplir, pues a finales de este año, en diciembre, se van a cumplir 6 décadas justas de ello. Y hemos conseguido que nos la diesen. Pero Gibraltar sigue siendo colonia, la última colonia de Europa. Con motivo de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, se ha repetido que esta agresión atacaba y ataca la existencia de una comunidad internacional basada en reglas y no en la fuerza. El caso de Gibraltar, como el caso actual de Israel, demuestra que al final, por encima de los tratados, de los convenios, de las sentencias de los tribunales, pues están la fuerza y la voluntad. Nos guste o no nos guste, pero es lo que estamos viendo y lo que ha sido a lo largo de la historia. España, por desgracia, carece de fuerza y de voluntad. Y por ello Gibraltar sigue siendo colonia y vergüenza española. Ahora vamos a ver la importancia del estrecho y el nacimiento y evolución del pleito entre los dos países, entre España y Gibraltar. A ver. Y primero, un pequeño enfoque geopolítico. Creo que esta imagen demuestra muy bien la importancia
que tiene el estrecho de Gibraltar, cómo destaca el Peñón, la bahía de Algeciras y las dos costas, la de la península ibérica y la del norte de África. También aparece Ceuta, ahí en la península de Almina. Aquí se ve la importancia que tiene el estrecho de Gibraltar y, por tanto, el Peñón y la base naval del Reino Unido en las rutas marítimas. Desde Gibraltar se puede cerrar el Mediterráneo y se puede cortar o restringir el tráfico comercial que tiene como punto de origen o punto de destino pues el Mar del Norte, los puertos de Amberes, de Rotterdam, demás. Con lo que está sucediendo en Yemen, los hutíes, que habéis oído hablar de ellos, como estos individuos pues con unos Kalashnikov y unos RPG están cortando el tráfico en el Mar Rojo, están obligando a que muchos barcos que navegan entre Europa y la parte atlántica de Norteamérica y van a China y viceversa, pues costeen por el Cabo de Buena Esperanza, lo que alarga los viajes y también encarece el producto. Eso, a ver. Los estrechos y canales del mundo. Ahí lo veis, cómo destaca también el estrecho de Gibraltar. Y Gibraltar, según dijo esta frase muy acertada de uno de los jefes de la Armada Británica en 1904, constituye una de las 5 llaves del mundo. Son Singapur, El Cabo, Alejandría, por el canal de Suez, Gibraltar y Dover. Y él añadía que no creo que sea casualidad que las 5 estén en manos de los ingleses. Le faltó añadir Panamá, que es el canal que se abriría ya en agosto de 1914. Eso no habría quedado en manos británicas, pero sí en las anglosajonas, porque como sabéis, Estados Unidos impulsó la secesión de Panamá de la República de Colombia para que Panamá le cediese el terreno en el que construir el canal. Como los colombianos se habían negado, pues oye, qué casualidad que te surge un movimiento separatista que triunfa y de los primeros actos del nuevo gobierno, catapum, ceder el territorio que casualmente había pedido el gobierno norteamericano. Hernán Pérez de la Oliva, que es un escritor español del siglo XVI, y que explica en esta frase cómo cambió gracias al descubrimiento de América y la apertura del Atlántico y luego del Pacífico por marineros españoles, la situación geográfica de España. Antes ocupábamos el fin del mundo y ahora estamos en el medio, cual mudanza de fortuna que nunca antes se vio. Y debemos saber aprovechar esta importancia, porque estamos, para algunos, según cómo se quiera ver el mapa del mundo, es que estamos en el centro, o al menos en uno de los centros. Os lo vuelvo a recordar. Estrecho de Gibraltar, el Mediterráneo y el Atlántico Norte. El Pacífico, como es tan grande, pues de Asia a la costa de Estados Unidos o de Sudamérica, pues poco se cruza. Lleva muchísimo tiempo y en ocasiones casi mejor compensa dar la vuelta al mundo. Ahora vamos a ver un poco la importancia del estrecho para España y para la independencia y la fortaleza de España. Como veis, al dividir el Imperio Romano en varias diócesis, la península ibérica creó la diócesis de la Mauritania Tingitana, la España Tingitana. O sea, el norte de Marruecos dependía de la diócesis de España. O sea, ahí estaba, pues, Tánger, Tingis, entonces, de ahí viene Tingitana, estaba también lo que luego fue Ceuta y Melilla. Así es como lo veían los musulmanes, los árabes y los andalusíes, en algunos casos. Abderramán III, que ha sido uno de los mayores gobernantes de España, aunque fuese andalusí, pues construyó aterazanas, o sea, astilleros en Algeciras, y también conquistó Ceuta. No hay que recordar que la invasión musulmana del 711 entra o zarpa desde Ceuta, el famoso conde don Julián, que no era conde y tampoco era don, y que, según las últimas investigaciones, no era una figura mítica. También se está diciendo que don Pelayo era figura mítica. No era don, pero existió.
y demás. O sea, un gobernador, no se sabe si bizantino, probablemente lo fuese, o godo, que por enfrentamientos con el rey Rodrigo y la camarilla que le apoyaba, pues era aliado de los vitizanos, y en ese sentido pues abrió las puertas de España a los musulmanes que venían a ayudar. Cogerían botín, dinero, o vamos, oro y mujeres, y se marcharían. Eso pensaban los listos de los vitizanos. Y aquí se quedaban. Bueno, durante la Reconquista el control del estrecho es fundamental, no solo por lo que he visto explicado de Abderramán III, que vuelve a establecer un poder peninsular hispano en la otra orilla del estrecho, sino también porque los almorávides y los almohades saltan desde el norte de África, en ocasiones Ceuta, a Hispania, a Al-Ándalus o a Hispania. ¿Y a dónde saltan? Pues a Tarifa, a Gibraltar o a Algeciras. Por eso, una de las obsesiones de los reyes castellanos es cortar, apoderarse de estas comarcas, Tarifa, Gibraltar, Bahía de Algeciras, para tratar de disminuir la posibilidad de que vengan nuevas invasiones de África. Y esto se consigue, como veis ahí las fechas, pues Tarifa en 1292, Algeciras en 1344, que además la ciudad queda destruida precisamente para que no se pueda usar por los invasores como refugio, y luego Gibraltar. La reina Isabel la Católica pues, permitió que el duque de Medina Sidonia reconquistase Gibraltar en 1462, pero enseguida se lo quitó. No permitió que el duque se quedase con lo que llamaban el castillo de Gibraltar. Pasó a dominio de Realengo en 1502. La reina murió en 1504 y dejó en su testamento dicho que jamás el castillo se cediese a nadie, que fuese siempre una villa y un castillo que dependiesen de la corona. Ya nos han mandado a los espías a sabotearnos y demás. Bueno. ¿Se escucha poco? Pues vamos a... Pues gracias por decirlo. Sí, por eso pregunta. Muy bien. Bueno. Entonces, tal. ¿Y cómo llegamos a perder Gibraltar? A ver, como ya dije en la conferencia del año pasado, pues el Thomas Cromwell, el dictador inglés, pues que tenía un odio cerval a los españoles porque los consideraba papistas y llegó a decir que Dios había puesto una enemistad esencial entre los españoles, papistas, sucios, lujuriosos, vagos, avariciosos, y los ingleses, que eran el pueblo elegido. Entonces, en una de las guerras que hay en el siglo XVII entre España y Gran Bretaña, Cromwell prepara lo que se llamó el designio occidental, el Western Design, y uno de sus objetivos era apoderarse de Gibraltar. Luego también pues, destruir el puerto de Cádiz, apoderarse de la flota de Indias y saquear lo que se pudiese en el Caribe. Si era posible hacerse con algún territorio, pues estupendo. Se ataca también Santo Domingo, ahí es vencido la flota inglesa, pero se hacen con Jamaica, que les costó, por cierto, mucho tiempo dominar. Conquistan la costa y los puertos, pero los españoles, que había muy pocos, mantienen la resistencia en el interior hasta que se firma la paz y entonces son evacuados a Cuba. Sin embargo, quedan los esclavos negros, los cimarrones, que, hombre, no creo yo que recibiesen buen trato de los españoles, a fin de cuentas eran esclavos, pero sabían que los ingleses les iban a tratar muchísimo peor, por lo que hubo más resistencia por parte de estos cimarrones durante décadas. O sea, Jamaica fue un sitio que fue no voy a decir un Vietnam, pero sí fue un foco de desgaste británico que lo mantienen exclusivamente para que sirviese de base naval para atacar al Imperio Español y a las flotas. Bueno, Inglaterra tenía un plan de establecerse en el estrecho a fin de interferir en el tráfico entre España y las Indias y de poder apoderarse de las flotas siempre que fuese necesario. Hombre, también comerciar pues, con el Imperio Otomano. Ocupa Tánger por cesión de Portugal,
es la dote que lleva la infanta Catalina portuguesa al casar con Carlos II, también lleva el té a los ingleses y Bombay. Según el tratado de cesión, en las capitulaciones matrimoniales, los ingleses se comprometían a mantener Tánger. Y si no podían, porque había ataques constantes por parte de los marroquíes, pues en ese caso tenían que devolverla a Portugal. Para sorpresa de todos, los ingleses no cumplieron el tratado. Y en 1684, después de un ataque, dice, esto ya no se puede sostener, la orden que vino de Londres fue demoler las murallas y dejar la ciudad abandonada, como se hizo. El siguiente paso fue la conquista de Gibraltar. Antes, en 1640, España se había quedado con Ceuta. Ceuta es una ciudad que conquistan los portugueses en 1435, me parece, y el escudo de la ciudad de Ceuta es el mismo que el de Lisboa. Pero cuando se produce la escisión de Portugal, los ceutíes deciden quedarse con Felipe IV. El Tratado de Utrecht, entre todos los cambios que provoca, hay uno fundamental, que es que expulsa a España del Mar del Norte y del Canal de la Mancha, porque España tenía puertos. Siempre estamos con el asunto de los tercios de Flandes, con Alatriste, con las batallas, con Juan de Austria, pero la importancia geopolítica de la presencia española en los Países Bajos es que te daba bases navales en el Canal de la Mancha y en la parte más estrecha, por cierto, y en el Mar del Norte, lo que te permitía amenazar a los enemigos que tenías ahí, que eran sobre todo los ingleses y también los rebeldes holandeses. Los Países Bajos pasan a depender del emperador austriaco de Carlos VI, el pretendiente a la corona española, y España pierde Gibraltar y Menorca. De esta manera, Gran Bretaña se convierte en potencia naval dentro del Mediterráneo. El interés de Menorca, que además los ingleses construyen una fortaleza descomunal, el San Felipe, en el puerto de Mahón, ya existía, pero ellos la han agrandado muchísimo más, es que les permitía vigilar y amenazar la base francesa de Tolón. Y ahí tenemos también a Gibraltar. A ver, ¿qué te canta? Ya ha comentado algo Alejandro sobre el contenido del Tratado de Utrecht, el famoso artículo 10. El territorio cedido se limita al castillo y a la ciudad y al puerto. Gracias, Alejandro, por la corrección. Sin comunicación con las zonas vecinas. Esto también era para prohibir el contrabando. Hay un derecho de retrocesión a España en el caso de que Gran Bretaña quiera cambiar el régimen pactado. Sí, bueno, como Tánger en el caso portugués. Y que esto no se nos suele olvidar, no pueden instalarse en Gibraltar ni judíos ni musulmanes. Era un compromiso del rey inglés con el rey español. Pero los Borbones, Felipe V en primer lugar, no aceptaron el Tratado de Utrecht, ni mucho menos la cesión de Gibraltar y de Menorca. En el mismo año de 1704 hay un pequeño sitio para intentar recuperarlo durante la Guerra de Sucesión, pero se fracasa. En 1727 hay un breve conflicto con Inglaterra, bueno, Reino Unido ya, y hay un pequeño sitio que acaba enseguida. O sea, los años que siguen a la Guerra de Sucesión son tremendamente confusos, porque ha muerto Luis XIV, le ha sucedido un bisnieto suyo, que es Luis XV, que era un niño, pues tenía 4 o 5 años, y los niños en aquella época pues podían morir en cualquier momento. A Felipe II se le murieron 2 hijos, Fernando y Diego, hermanos mayores de Felipe III, cuando ya tenían unos añitos. Fernando con 7 años y Diego no sé si tenía 5, 6 o 7 más. En Reino Unido había llegado una nueva dinastía, los Hannover, que eran tremendamente impopulares, porque además, como venían de Alemania, Jorge I no hablaba inglés, hablaba alemán, y estaba más pendiente de su estado de Hannover, además era príncipe elector del Sacro Imperio, que de Inglaterra. Los ingleses tenían muy mala fama, porque habían pasado un siglo XVII tremendo. Es el primer lugar en el que unos republicanos decapitan a un monarca, a Carlos I. Habían tenido una dictadura militar, bueno, primero parlamentaria y luego militar, que era la de Cromwell, constantemente revoluciones, habían echado a Jacobo II en la revolución de 1688. Muere
una de las hijas de Carlos II, hermana de Jacobo, hija de Jacobo, y ahí se extingue en el trono británico la dinastía Estuardo. Como los que mandaban en aquel momento, los Guis, no querían ver a los católicos ni en pintura, empiezan a eliminar sucesores al trono y a buscar a alguien que sea de sangre real, que tenga derechos de sucesión, pero que no sea católico. Y te tienen que ir a Hannover a encontrarlos, a estos luteranos. Bueno, pues esto es lo que pasa. Entonces hay todo ese tipo de inestabilidad, porque había revueltas, sobre todo de los jacobitas, que os sonarán, en Escocia, también en Irlanda. Y el Felipe V decía, bueno, si muere Luis XV, hombre, yo a lo mejor puedo ser rey de Francia. Y Carlos VI, en Viena, se frotaba las manos. Hombre, si Felipe V quiere ser rey de Francia, entonces podemos negociar él y yo, pues, con qué nos quedamos de España y del Imperio Español. Entonces son unos años de muchísima inestabilidad política. Incluso llega a haber una alianza breve, otra vez, entre España y Austria, entre los dos pretendientes al trono español que se habían estado zumbando, Felipe y Carlos. Bueno, pero esto se soluciona enseguida. Los ingleses siguen expandiendo su poder durante todo el siglo XVII, se convierten en una potencia naval y comercial. Y la venganza que se toman Francia y España después de la derrota en la guerra de los 7 años, en la que Francia pierde todo su imperio colonial, le quedan unas factorías en India, algo en Senegal y unos Saint-Pierre y Miquelon en Terranova, pues para pescar bacalao, que no creo yo que sea muy... No anima mucho. Dice hasta Terranova que hace mucho frío para comer bacalao. Esto es lo que le queda a los franceses. Se produce la sublevación de las 13 colonias y esta es la ocasión de las dos casas reales, de las dos ramas de la dinastía Borbón, para aliarse y vengarse de los ingleses. Entonces, durante esta guerra, en la que el apoyo español a los rebeldes norteamericanos cada día está más estudiado y más elogiado y más reivindicado por toda la importancia que tuvo, yo le dedico un capítulo ahí en mi libro, se produce el gran asedio a Gibraltar, que dura unos 4 años. Y en él muere José Cadalso. Esto nos lo contaron en el colegio, cuando nos hacían leer las cartas marruecas de Cadalso, y también interviene uno de los grandes marinos de la historia de España, Toni Barceló, que era mallorquín, y que es además el que acaba con la piratería argelina. ¿Sabéis cómo acaba con la piratería de Argel? Bombardeando Argel hasta que no quedan más que los cimientos. Y entonces ya dijeron los piratas berberiscos, tiempo, nos rendimos. No volveremos a atacar ni a las costas españolas ni a los navegantes españolas. Y vamos de tan buena voluntad que hasta ponemos de garante al sultán de Constantinopla. Bueno, luego todo esto se lo cargó Napoleón, al que yo tengo especial manía. Bueno, entonces llegamos, Napoleón destruye la República de Venecia, destruye la República de Génova, acaba con el Sacro Imperio Romano Germánico, expulsa de Malta a los caballeros de la Orden de Malta, que se le había dado la isla a Carlos V. Y la conclusión es que al final se la quedan los ingleses, Malta. Por eso ellos no reivindican otra vez la isla de Menorca, que había sido cedida definitivamente a España en el Tratado de Amiens en 1802. Dicen, bueno, tenemos Malta, que es mucho mejor que Menorca. Aunque Nelson, que estuvo en la Cámara de los Lores, le llevaron a que diese su opinión como experto en la Armada, dijo que no había que ceder jamás Menorca. Pero dijeron, mira, no vamos a tener problemas, ya disponemos de la isla de Malta. Bueno, el siglo XIX pues, nos trae la decadencia de España, que comienza con la gran invasión francesa y la guerra de independencia. En esta es. Y aquí os quería hacer, a ver, un momentito. Bueno. Gibraltar entonces se convierte en un foco de contrabando y empobrecimiento de España, contradiciendo el Tratado de Utrecht. Se convierte en una base naval inmensa. Base naval que usaban de escala para ir a la India y para atravesar el Atlántico. Todavía no se había construido el canal de Suez, que es de 1869. Además, las bases navales eran importantísimas para los británicos, Gibraltar, Santa Helena, y además por el escorbuto.
porque como no tenían territorios donde recalar, claro, el escorbuto lo produce la falta de agua y sobre todo de verduras y frutas frescas. Entonces necesitaban bases pequeñas, lo que fuese, como digo, Santa Elena, la ciudad del Cabo o Gibraltar, donde poder hacer aguadas y poder subir a los barcos comida fresca. Y también Gibraltar, por último y no menos importante, se convierte en un centro de agitación y subversión política contra España. La expedición del general Torrijos, fue fusilado aquí en Málaga en 1831, zarpó de Gibraltar. Antes había estado acogido en Londres. También como algunos conspiradores y emancipadores británicos, como el caso de Francisco Miranda, que además cobraba directamente de las logias, que luego murió preso porque lo entregó Bolívar a los españoles, a los realistas, murió en el arsenal de la Carraca, en Cádiz. Bueno, pues para que comprendáis cómo estaba Gibraltar y cómo estaba España, voy a leer de las memorias de un general del siglo XIX, el general Romualdo Nogués, general de brigada, lo siguiente. A ver. Desde el puente del vapor Colón, el 23 de marzo de 1850, ya había acabado la Primera Guerra Carlista, vi por primera vez el peñón de Gibraltar, la ignominia que pesa sobre España. Esto de llamada Gibraltar ignominia no era franquista, Alejandro? A la izquierda se divisaba Ceuta. El 24 atravesamos el estrecho, que para ser nuestro espera se fortifique la Punta del Carnero y Tarifa. Apareció en el horizonte una faja de plata, Cádiz. El gobernador militar dijo que nuestro brillante batallón había sido destinado al campo de Gibraltar para contrarrestar la opulencia inglesa. Y luego él cuenta que se establecieron en Algeciras, es decir, enfrente de Gibraltar. Así estaba la situación en esa España del 19 para que el gobierno de la reina Isabel, o sea, Narváez en este caso, enviasen un batallón lucido, con su plantilla completa, con los uniformes relucientes, siquiera para que los ingleses viesen, chico, que los españoles habían marcado el paso y que comían todos los días. No sea que les diese por seguir creciendo y creciendo, porque ya había empezado la expansión territorial de Gibraltar. Bueno, llega en el asunto, aquí está la guerra de Marruecos, que se libra un poco después de las notas que tomó este general, y en ella hay una victoria española. El plan que tenían los generales españoles, el que encabeza la campaña es el general Leopoldo O'Donnell, que encima era presidente del gobierno, era ocupar Tetuán y Tánger. Y esto lo veta Londres, sobre todo para no poner en peligro la base de Gibraltar. A ver. Aquí tenéis una visión de Gibraltar como pieza capital del Imperio Británico. Espero que se vea bien la cantidad de barcos que atraviesan el estrecho. Esto es de 1937. Los barcos o el tonelaje mercante británico en ese año. Bueno, estamos a la Segunda Guerra Mundial, pero antes hay que decir que en la Primera Guerra Mundial, pues Gibraltar lo mismo, gran base naval, y en esa época España estaba tan indefensa, tan dividida, tan enfrentada, que, como cuenta Cambó en sus memorias, es que el gobierno español era incapaz de plantarse frente al gobierno alemán y reclamarle que dejase de torpedear barcos españoles. Los submarinos, sumergibles alemanes estaban hundiendo mercantes españoles de manera constante, aunque España era un país neutral. O sea, los españoles, el gobierno español, había tal división en la sociedad española, encima azuzada por unos y por otros, por los alemanes, por los franceses, que compraban periódicos, compraban también políticos, compraban periodistas, que los gobiernos no podían ponerse de acuerdo. Es que si le vamos a reclamar algo a los alemanes, nos van a montar un pollo a través pues, de sus periódicos, de algún diputado, de no sé qué y tal. Luego, que no se hable de esto, ya lo sabéis, lo que habéis oído tantas veces, tú no te metas en política. En la Segunda Guerra Mundial, pues hay una ampliación del aeropuerto que ya se había producido durante la Guerra Civil. También quiero indicar, antes de que se me olvide,
que la ampliación del aeropuerto empieza más o menos en 1938, claro, cuando España está batalla del Ebro. Y es en zona neutral. Indalecio Prieto, como ministro de Defensa, propuso a los ingleses, a través de un agente, cederles Vigo, Cartagena y otra vez Mahón, a cambio de que apoyasen a los, al Frente Popular contra los sublevados, los nacionales, e interfiriesen en, o sea, injerencia política. Esto está ya totalmente demostrado. Era un rumor que circulaba por las declaraciones de un militar, el capitán Bayo, que hace un intento de desembarco en Mallorca en el verano del 36, que es un desastre absoluto, pero Prieto lo coloca en su gabinete de ministro de Defensa Nacional. Pero ya hay ya está eso perfectamente documentado, porque encima se han encontrado papeles en los archivos británicos. A quien le interese, pues yo escribí un artículo sobre este asunto y el historiador que lo cuenta es Manuel Aguilera. Volvemos a la Segunda Guerra Mundial, se sigue empleando el aeropuerto. Esto es muy interesante. La población es evacuada. La propia población que introdujeron los ingleses en Gibraltar, que era pues la sentina de los marineros, pues marineros, prostitutas, comerciantes, contrabandistas, etcétera, es trasladada sobre todo a Gran Bretaña, pero también a Jamaica y hasta a Madeira. Y va volviendo a partir del año 44. Hay bombardeos por parte de la aviación francesa e italiana a partir de 1940, del armisticio con Alemania. Y el puerto y el almacén son vitales, se convierten en vitales para desembarcos, participan ahí en la bahía de Algeciras, pues atracan muchísimos barcos para la famosa Operación Torch, y también para la vigilancia en el Mediterráneo del Atlántico, sobre todo contra los submarinos alemanes. Además, en 1909 se había instalado, esto es importante, la verja por parte inglesa en la zona norte, en el punto más norte de la zona desmilitarizada. Otro incumplimiento del Tratado de Utrecht que más adelante vamos a comentar. Pero acaba la Segunda Guerra Mundial y comienza, también lo ha mencionado Alejandro, un proceso de cambio radical en el mundo, que es la descolonización, promovida, impulsada, exigida por las dos superpotencias, los dos grandes vencedores de la guerra, Estados Unidos y sobre todo la Unión Soviética. Ya el presidente Roosevelt ya había plantado las semillas con la Carta del Atlántico, que le obliga a firmar a Churchill en agosto del 41, cuando se habla de que en el mundo futuro, una vez vencida Alemania, bueno, el eje, pues entonces los pueblos serán libres y tendrán derecho a la autodeterminación, concepto maldito introducido en el derecho internacional por el presidente Wilson. También lo hizo Lenin un poco antes, pero para el Imperio ruso. Wilson lo introduce pues, para todo el mundo, salvo Estados Unidos, por supuesto, y se cargan pues, el Imperio austrohúngaro, se cargan el Imperio otomano, se cargan parte del Imperio alemán, etcétera, etcétera. Empezamos entonces la descolonización. Se produce un punto interesantísimo, que es que en 1946 el Reino Unido envía una lista de territorios no autónomos, este es el concepto que establecen las Naciones Unidas, a la ONU. Y en esa lista está Gibraltar. Además, bueno. Y empieza a desmembrarse el Imperio Británico. La India en 1947, también la salida de Palestina y la partición de ese territorio entre los judíos y los palestinos en 1948, que bueno, ya sabemos que desde entonces no ha habido paz en esa tierra. Y antes, aquí está. Bueno, también España también tiene que participar de la descolonización. Y en 1956 Marruecos recupera su independencia. Marruecos nunca fue colonia. España y Francia estaban allí, en teoría, desde la Conferencia de Algeciras de 1906, en beneficio del sultán, para pacificar el país. El sultán seguía siendo soberano del país, los franceses quitaron y pusieron varios. Y, por ejemplo, en la Conferencia de Casablanca estaba Mohamed V, el padre de Hassan II, recibiendo y agasajando a Churchill y a Roosevelt y demás. Bueno.
Antes de proseguir, yo quiero señalar que el Tratado de Utrecht no está formalmente derogado, aunque sí está sujeto, esto es importantísimo, a la doctrina de las Naciones Unidas. Es decir, los tratados siguen vigentes, todos los tratados previos a la Constitución de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco de 1945, siguen vigentes en tanto en cuanto no contradigan la doctrina de la ONU. Por ejemplo, China cedió de manera perpetua la isla de Hong Kong a la Gran Bretaña por el Tratado de Shanghái de 1847, me parece que es. Bueno, yo creo que Hong Kong ya no es británico, ¿verdad? Pues en el año 63, como también ha recordado aquí Alejandro, ya España era parte de las Naciones Unidas desde el año 55, pues España plantea una ofensiva muy inteligente, llevada por este ministro paisano mío, Fernando María Castilla, de Bilbao, para conseguir la declaración de la ONU a favor de la descolonización de Gibraltar. Pero no solo la descolonización, sino la reintegración de Gibraltar al territorio español. Porque eso era con lo que soñaban los británicos y los gibraltareños. Lo ideal habría sido, Gibraltar es una colonia, pobrecitos, que se independicen. ¿Qué van a votar ustedes, señores de Gibraltar, a favor? ¿Qué quieren? ¿Independencia bajo la soberanía de la reina Isabel? Sí, cómo no, maravilloso, estupendo. 99% a favor del voto. ¡Qué sorpresa! Otra vez. Se niega el derecho de autodeterminación para los gibraltareños. España tiene derecho a recuperar su unidad nacional. Este asunto también se aplicó en el caso de Ifni. En Ifni, como sabéis, pues hubo un pequeño conflicto, la última guerra de España, bueno, un pequeño conflicto, pero creo que murieron unos 250 españoles durante los ataques por parte del Ejército de Liberación Nacional marroquí, mandado por oficiales del Ejército Real marroquí. Y después se firmó un tratado entre España y Marruecos y en 1969 Ifni vuelve a ser marroquí, pese a que en la guerra anterior de 1859-60, la que he mencionado, el Tratado de Ouad Ras, por parte del sultán marroquí, que ya era de la dinastía alauita, por cierto, cede Ifni a perpetuidad y como territorio de soberanía a España. Como veis, los tratados previos a la Carta de las Naciones Unidas estaban vigentes según y cómo. Bueno, la reacción británica ante esta ofensiva española, que fue magnífica y que consiguió sucesivas victorias, fueron capaces, allí los diplomáticos españoles, de unir en un bloque a los hispanoamericanos, a los árabes, a los africanos, a pocos países. Bueno, en 1960, ese año, hay una docena y media de independencias africanas, y a los diplomáticos soviéticos, al bloque socialista. Además, los ingleses pues ya sabemos que no se han hecho muy simpáticos en el mundo, por mucho que el cine histórico y las novelas de Agatha Christie también hayan servido de contrapeso a esa mala fama. La reacción británica es el referéndum de independencia del año 67, condenado por las Naciones Unidas. El voto a favor, qué casualidad, 99%. Y en el año 69... Londres concede una constitución, por lo que habría que hablar más que de constitución, de carta otorgada. Y España en esos años 60, el gobierno de entonces, pues toma unas decisiones, la verdad, envidiables. Hay un plan de desarrollo en el campo de Gibraltar, que para promover la industrialización de la comarca. La comarca había quedado como un hinterland de Gibraltar, de donde se sacaba mano de obra barata, por supuesto, y se suministraban alimentos a Gibraltar. Bueno, pues gracias a ese plan de desarrollo, pues se instalan, por ejemplo, Cepsa y Acerinos, que ahí siguen. Veremos por cuánto tiempo, porque Acerinos, con el problema de lo cara que está la energía, ya se está hablando de cerrar o trasladar o reducir la fuerza de trabajo de Acerinos, que tiene varias plantas repartidas por el mundo, tiene en Estados Unidos, en Indonesia y en Sudáfrica, y llevar esa producción fuera de España. Bueno, también hubo un proyecto de creación de una nueva provincia,
que sería la 9ª provincia andaluza, con municipios de Cádiz y algunos de Málaga. Se barajó hasta el nombre de la provincia de Gibraltar. Y se aplica por fin el Tratado de Utrecht y se cierra al tráfico de personas y mercancías. Esta última decisión se tomó después del referéndum y de la concesión de la Constitución por parte de Londres. 5 minutos más o menos. Oye, me dicen que 5 minutos, a ver si me da tiempo. A 8, a ver, bueno, pues a ver si todavía estamos en el año 69. ¿Por qué fracasa España? Bueno, pues sí, bueno, aquí el jefe, aquí tenemos al jefe, él es el que manda. Bueno, si os aburrís, pues me empezáis a buchear y acabamos antes. Bueno, pues tenemos aquí a Gibraltar aislado hasta 1982, que es una de las primeras decisiones que toma el gobierno de Felipe González, abrir la verja, al menos en este año, para el paso de peatones, ya en el año 85, de manera permanente. ¿Y cuál es el balance que podemos hacer de estos 60 años después de esta victoria de España en las Naciones Unidas? Pues yo, lamento decirlo, para mí absolutamente negativo. La política de presión que se empezó a aplicar en los años 60 se cambió por una política de seducción en los años 80, que también se ha aplicado con Marruecos. Vamos a hacernos simpáticos a los gibraltareños o a los marroquíes para que así sean buenos. Además, no sirve. Ahora bien, algunos españoles les ha hecho ricos, muy, muy ricos. Seamos serios, amigos. Si fueseis gibraltareños, querríais dejar de vivir en un paraíso fiscal en el que no se pagan impuestos y en el que además dispones de todos los servicios que te dan los tontos de los españoles, empezando por los sanitarios, para vivir sin paraíso fiscal y pagando impuestos a Pedro Sánchez y a María Jesús Montero? Pues mira, chico, no. En 2006 hubo un nuevo referéndum constitucional y aquí podemos medir el éxito de esta política de seducción, 60% a favor de la nueva Constitución, y no fue el 99% porque hubo un enfrentamiento entre los partidos políticos gibraltareños. La política de fuerza también fracasó, se vio en Argentina. Llevar el caso al Tribunal Internacional de Justicia, y aquí voy a citar a un paisano vuestro, Alejandro del Valle, que es catedrático en la Universidad de Cádiz. Este escribió un artículo en 2013 en el que lo desaconsejaba totalmente, porque decía, la posición española es sólida y no lo necesita. Y añado, anualmente se renueva el mandato de la ONU a España y Gran Bretaña para que solucionen el conflicto de manera pacífica. Y demás. Bueno, una sentencia favorable no cambiaría nada, porque ¿qué te iban a decir las autoridades de las Naciones Unidas? Que sigan negociando los gobiernos de Londres y de Madrid para solucionar este conflicto y acabar la descolonización de Gibraltar. O sea, otro papelito más. Y puede pasar lo que decíamos al principio, que la razón te la tienen que dar. ¿Y si no te la dan? ¿Y si la sentencia es desfavorable? Oye, Gibraltar ha conseguido entrar en la FIFA. No, sí, en las selecciones internacionales de fútbol, en la FIFA, iba a decir la UEFA, no, ha entrado en la FIFA. Pues como dice Alejandro del Valle, cualquier fisura haría un enorme daño a la tradicional postura española. Existiría el riesgo de que naciese un mini protectorado en el estrecho, con consecuencias incluso en el orden interno para España. Esto cómo sería para los separatistas, sobre todo catalanes, también vascos, gallegos y qué sé yo, sí, canarios y demás. ¿Cuál es entonces la única política posible y efectiva? La China. 1997, devolución de Hong Kong a China. Por cierto, ahí no hubo ningún referéndum organizado por Londres para preguntarles a los chinos en Hong Kong, ¿queréis entrar en la China comunista? No se lo preguntaron. A lo mejor decían que no. Claro, no hay que hacer ciertas consultas porque la gente puede decir algo que a ti no te gusta. Y tú debes saber cómo lo solucionas. Bueno, la única política, como decía, China, ¿qué hizo? Se convirtió en imprescindible para el poder anglosajón en los negocios, la defensa contra Moscú y la estabilidad. Todo eso se está rompiendo ahora, pero ha durado 40 y tantos años.
España, y hay que decir que tanto España como el Reino Unido están incumpliendo el Tratado de Utrecht. España al permitir la comunicación con la zona vecina y el Reino Unido al practicar la indefinición territorial con la instalación de la verja, la ampliación de las aguas territoriales y demás. Aquí hay un post muy curioso, un tuit muy curioso de una agencia diciendo que el sol por fin se pone sobre el Imperio Británico, cuando el Reino Unido ha entregado las Islas Chagos a la República de Mauricio en Inglaterra. Perdón, en África. Y dices, ¿por qué las Islas Chagos sí y Malvinas y Gibraltar no? Ay, amigo. Pues este señor, Stephen Doughty, que es ministro laborista en el gobierno actual, dice: la soberanía británica de las Malvinas y de Gibraltar o de cualquier otro de nuestros territorios de ultramar no va a ser negociada. Las Islas Chagos son un asunto muy diferente, siempre lo mismo. Y el Reino Unido permanece totalmente al lado de nuestros, o comprometido con nuestros territorios de ultramar. Y he puesto ahí la bandera de Gibraltar y la de las Malvinas. Estos son los únicos territorios no autónomos, o sea, colonias que quedan en el mundo. Casi todas bajo dominio de o Estados Unidos o de Reino Unido. También hay algunas francesas, unos islotes por ahí perdidos. El territorio más grande es el Sáhara Occidental. Y están ahí también Malvinas y Gibraltar. Gibraltar es una colonia que se está expandiendo. Ahí veis en un gráfico cómo ha ido creciendo, y ahora están con las aguas territoriales. Hombre, se sobreentendía en el Tratado de Utrecht que el puerto tenía aguas territoriales equivalentes, como era entonces la norma, hasta donde alcanzasen los cañones de las fortalezas. Pero claro, más allá de donde cayese la bala, ¿qué podía hacer el soberano respectivo? Absolutamente nada. Bueno, ahí tenemos más incumplimientos por parte de Gibraltar, que está convirtiéndose en no solo en un paraíso fiscal, sino en un centro de residencia para privilegiados, o al menos para tener ahí un domicilio que luego te permita moverte por todo el mundo. ¿Qué más? Propuestas que podrían funcionar. Pues candado a la verja, en mi opinión. Proteger a los pescadores de la bahía de Algeciras. Perseguir a los narcos, que ya hemos visto lo que ha pasado hace unos meses, que están absolutamente impunes. Promover el empleo en el campo de Gibraltar. Bloquear el aeropuerto construido sobre territorio neutral y que, pese a lo que hubo en un acuerdo, creo que fue en el convenio de Córdoba de Londres de 1985, no es de uso conjunto. Se comprometieron los británicos a eso, pero no se ha cumplido. Los aviones que aterrizan en el aeropuerto lo hacen atravesando el espacio aéreo español y con permiso de las autoridades españolas. Y España no recibe absolutamente nada. Porque, oye, al menos podían cobrar una tasa aeroportuaria. Ni eso. Más cosas. Sanciones a los buques que atraquen en Gibraltar y a las empresas con sede u oficina en el Peñón. De reclamación en la OTAN y ante Estados Unidos. Oye, que tenéis la base de Rota. ¿Para qué necesita la OTAN la base de Gibraltar, no? Y si tenemos la base de Gibraltar, ¿para qué queremos la base de Rota? Hombre, es cierto que son dos bases distintas. La de Rota es por los acuerdos bilaterales España-Estados Unidos y esta de Gibraltar es por las bravas, porque yo lo valgo. Hombre, estas medidas no harían populares a los españoles entre los gibraltareños, pero yo creo que sí haría a España más respetada y más digna entre nosotros mismos. Hombre, y a los que digan que desconocemos la voluntad de los gibraltareños o sus deseos, que eso también lo dicen las Naciones Unidas, hombre, repito lo que he dicho antes, no hubo ningún referéndum en Hong Kong. Tenemos la oportunidad de que el Brexit, de que el Brexit nos acerque a una solución o al menos a incomodar a los gibraltareños. Se está negociando ahora el acuerdo entre España y Gran Bretaña y Bruselas ha dicho que hará lo que diga España. Yo me temo, creo que coincidiréis conmigo en que puede salir lo peor de lo peor. Además, se podría cerrar la verja aplicando solo el Tratado de Schengen. Lo hizo Francia
con los Juegos Olímpicos. Y Alemania, después de que se han llevado sendos golpetazos electorales los gobiernos socialdemócrata en Alemania y ha subido el partido Alternativa, qué casualidad, están aplicando muchos controles a la inmigración en sus fronteras. ¿Por qué se podría aplicar Schengen? Pues entre otros motivos porque los españoles no pueden dormir en Gibraltar. No digo ya comprar una vivienda. Los trabajadores españoles tienen que entrar y salir a diario de Gibraltar. Hombre, si esto no es un caso de discriminación, hombre, yo creo que también se lo podría considerar xenofobia. ¿O es que la xenofobia es solo para los que vienen en patera? Otro ejemplo de lo que está pasando, lo que le pasa a España. El único país africano sin descolonizar es el Sáhara Occidental. Esto es tremendo, pero demuestra lo que es la política internacional española. Yo aquí no voy a hacer comentarios. Hay responsabilidad española. Cito a Juan Velarde, gran economista del que acabamos de hablar aquí José Luis y yo. Un arreglo solo puede venir de la mano de una Unión Europea irritada por ese paraíso fiscal. Esto estaba escrito antes del Brexit. Nosotros, de momento, parecemos encantados y le ofrecemos a Gibraltar economías externas. Es decir, pues sanidad, telefonía, tráfico de datos, todos los camiones que han atravesado la frontera, la verja, llevando arena, llevando piedras para rellenar el fondo marino y ampliar el territorio de la colonia. El ministro Margallo. Una reflexión de mi buen amigo Alfredo Pérez Rubalcaba. Lo de la soberanía a los míos no les pone. Les parece una cosa viejuna, franquista. Lo que sí les pone es lo de la evasión fiscal y el blanqueo de capitales. Pues parece que eso tampoco les preocupa ya. Hombre, aunque no caigan algunos muy simpáticos de Rubalcaba, aquí tenía toda la razón. Por desgracia es así. Hay una izquierda española que considera que reivindicar Gibraltar es una estupidez, no tiene sentido, y si tocas Gibraltar, pues como Superman con la kriptonita. A Superman la kriptonita lo mata y Gibraltar al progre o al morado lo convierte en franquista. Íñigo Errejón considera que sí, que las Malvinas tienen que ser argentinas. Sin embargo, hace poco, en julio de 2024, dijo en el Congreso Español: ¿para qué quieren Gibraltar? Si al día siguiente lo llenarían de Airbnb y se lo volverían a entregar a los ingleses. Qué gracioso, ¿eh? Esto es lo importante. El principal obstáculo para una política china es el mismo que impide al gobierno español frenar la inmigración ilegal de Marruecos o de Senegal. ¿Por qué la República Dominicana puede deportar a 10.000 ilegales haitianos a la semana? Esto lo acaba de decir su presidente, ha escrito un artículo sobre ello en Gaceta.es, y España no. O sea, ¿por qué la República Dominicana puede usar su soberanía? Un paisito, sin menospreciarle de ninguna manera, pero un paisito, que son 40 y tantos mil kilómetros cuadrados y tiene 10 millones de habitantes. ¿Por qué la República Dominicana puede ejercer su soberanía en sus fronteras y España no? Porque parte de la clase política y empresarial, esto es triste decirlo, se beneficia de esta situación. Gibraltar es una lavadora de dinero. Y recuerdo la cita anterior. Parte del pueblo español cree que defender las fronteras o reclamar Gibraltar te convierte en facha. Aquí tenemos más responsabilidad española. ¿Qué es esto de que se puedan comprarse casa aquí los gibraltareños cuando los españoles no pueden comprársela en Gibraltar? La clave es el control del estrecho para el gran poder que hay en el mundo, que sigue siendo el poder anglosajón, como he mostrado en otras diapositivas anteriores. La conclusión, y acabo, es: si no cambiamos nosotros primero, nada cambiará afuera. Pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. La verdad que ha sido muy interesante tu análisis histórico. Creo que también ha quedado clara la parte jurídica también. Y no sé si hay algo que queráis comentar. Rafa, tú me habías dicho que querías preguntar algo antes. Tú tenías alguna pregunta, me dijiste, ¿no? Sí.
aquí no nos comemos a nadie. Una puntualización. Estoy totalmente de acuerdo desde el punto de vista político de la cooperación, que no podemos dejarnos comer, pero una puntualización sobre el aspecto de paraíso fiscal. No es un paraíso fiscal para aquellos que residen y viven allí. Pagan impuestos, su fiscalidad mejor que la de España, por supuesto, en cualquier sitio hay mejor fiscalidad que en España, pero sí, los negocios locales sí. Sí existe una tributación a cero, o con una serie de ventajas fiscales, paraíso fiscal para aquellos que tienen una empresa no residente y ciertos negocios. Pero el que vive y cotiza y paga impuestos exactamente igual que en cualquier otro país. O sea que siempre ha habido clases. Exacto. O sea, el residente que tiene una zapatería, un negocio local allí, Sí. o incluso una oficina abierta al público, sí paga impuestos, tributos. Bueno, o sea que son piratas hasta con los suyos. Sí, más o menos. Que no tienen ventajas fiscales. Que sí, a ver, tienen ventajas fiscales. Colocar como paraíso fiscal Sí. han creado una serie de negocios. Sí, sí, las compañías offshore. Atraen inversiones al liberarles de esa fiscalidad. Pero pagan menos. Es como Sí. Canarias. Yo estoy empadronada en Canarias. Sí, sí. La zona especial canaria. Familia política. Sí. Ellos tienen IJIC, no tienen IVA. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí pagamos un 21 sobre todo Sí. lo que hacemos y sobre todos los servicios que tal. Yo me he intentado allí poner mi domicilio fiscal para mi servicio, en vez de tener que añadirle un 21, añadirle un 13, pero como el servicio lo presto en la península, si el cliente está aquí, me hacen pagar el 21. Perdón. Sí. Y entonces, y sin Sí, embargo, en Gibraltar, los de fuera, si pueden poner su empresa tributando un 1%. Por lo tanto, es muy injusto. Y sin embargo, Pues claro que es injusto. en Canarias, con un 10%, Sí. en la hostelería tiene un 7, aquí un 10, un 13 y un 21. Estamos hablando de mucho dinero. Muchísimo. Y Sí. tienen el mismo derecho que todos los españoles, los Sí. canarios. A ver, eso, bueno, además en Canarias también existe la zona económica especial. Bueno, el RIC. El que tiene, o sea, en estos momentos la tasa más baja del impuesto de sociedades en la Unión Europea está en Canarias. Y eso se puso hace varios años, no me acuerdo cuántos, precisamente porque Canarias, aparte de que es un territorio ultraperiférico, es una región muy empobrecida. Ha llegado a dar las mayores tasas de paro de España y demás. Y lo sorprendente, lo llamativo, lo que nos tendría, perdón. Porque viven muy bien. No sé yo si vive muy bien, o sea, también hay mucha Por el pobreza. Clima, pero es por el clima. Ellos son más hispanoamericanos Sí. que Bueno, europeos. pues del continente. lo que quiero Sí, decir, es verdad. lo que quiero decir es que habría que preguntarse qué pasa para que una comunidad que tiene esos impuestos tan bajos no consiga salir de pobre. Y además, porque siempre estamos hablando del concierto económico vasco, del convenio navarro, etcétera, que son fruto. Dicen, no, es que ¿por qué tienen la renta per cápita más alta los navarros y los alaveses? No, es por el convenio y el concierto. Dicen, coño, porque pagan pocos impuestos. Dicen, en Canarias se pagan menos y siguen siendo pobres. O sea, habría que preguntarse qué más pasa aparte de los impuestos. Pero en el caso de Gibraltar, yo creo que es obvio que drenan recursos que podrían estar en España y encima empobrecen la comarca del Campo de Gibraltar. Y encima es que un español no puede establecerse allí. Más preguntas. Última ya, pues vamos a ver. Bueno, última que son tres. A mí no. A mí me interesa más el tema de la geopolítica. Lo que no puedo entender, en primer lugar, es en el tema de Gibraltar, porque es curioso que ningún inmigrante ilegal llegue a Gibraltar. Eso es lo primero. O sea, ¿qué Bueno, movimientos hay de bueno, intereses entre las ONGs, entre todo lo que ya todos conocemos? Sí. Bueno, yo creo que eso también se llama Royal Navy. Yo creo que esa es una ONG muy poderosa. Ahí donde voy. La segunda es que yo me acuerdo en tiempos de Edward Heath, cuando era primer ministro de Inglaterra, se pensó por el gobierno de Inglaterra el ceder Gibraltar a España ante la grave crisis económica que le estaba afectando. Venían buques nodrizas desde Inglaterra y les tenían que proveer hasta de agua. Claro. La última es España está plegada completamente a los intereses anglosajones, pues nada más hay que ver con el tema del conflicto de Perejil, de parte de quién se puso Inglaterra, Estados Unidos y Francia, se puso de parte de Marruecos, porque ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias están incluidas en la OTAN. No, Canarias sí, Canarias sí. Ceuta y Melilla no están incluidas en la OTAN, es decir, que esos territorios, estamos pensando en Gibraltar, pero es evidente que por el transcurso del
poco plazo de tiempo esos territorios españoles volverán a ser cedidos a potencias, en este caso de Marruecos. Porque encima les estamos entregando... Bueno, eso es cuestión de voluntad política. Si no hay un gobierno español que defienda la españolidad de esas dos ciudades, pues la política, como el espacio, odian el vacío y se acaba llenando. Ya está. Hombre, yo tengo que decir que Francia sí saboteó al gobierno español porque decía que eso, bueno, si es un peñasco del carajo, déjaselo a Mohamed. Claro, Chirac, que era presidente en ese momento de Francia, había recibido sobornos, está comprobado en Francia, de Hassan. Bueno, había recibido maletines para que hiciese campañas electorales, etcétera. También iba mucho por Marruecos, por este hotel Tancado que hay en... ¿Cómo? En Marrakech. La Mamunia. No vayáis a ese hotel porque salís en alguna película, como extras y demás. Y lo que hizo España en ese momento fue pedir volver al status quo, que eso es lo que apoyó Estados Unidos, nada más. Ahí la verdad, Estados Unidos hizo lo que le pedía a España, eso es cierto. Pero España quería, el gobierno de Aznar quería volver al status quo. También hay que recordar que cuando la independencia de Marruecos, en el 56, el gobierno de Madrid, el gobierno de Franco, se planteó volar con dinamita el islote de Perejil para quitarte un problema de encima. Además, no tiene ninguna importancia. O sea, ¿por qué España se hace con ese islote en su momento? ¿O porque ha sido disputado y demás? Porque servía de refugio a piratas, igual que la isla de Alborán, igual que las Chafarinas. Porque probablemente, si pasase a soberanía marroquí, también serviría de refugio a otro tipo de piratas, los de las pateras o los del hachís. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta más. Pues nada, cedemos el testigo. Muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando la conferencia. Sí, bueno, muchas gracias por venir. Gracias, Pedro. Gracias, Alejandro. Ahora el que esté interesado en el libro que estaba comentando antes, para poder firmarlo aquí antes de terminar. Muchas gracias y seguiremos anunciando todos los temas culturales en esta sociedad recreativa y cultural que tenemos. Y cultural. Gracias por venir y muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.